Ya está. Chicos, buenas, ¿cómo están? Por favor, verifiquen si se me escucha de manera clara. Verifiquen si tenemos un buen audio, por favor. Hola, Jocelyn. Hola, Ricardo. Gracias por la verificación. ¿Pueden ver la PPT? Pregunto, ¿pueden ver la PPT? Excelente. Ya con eso podemos empezar. La clase empieza 10:05, por si acaso. 10:05. Voy a hacer mi captura de pantalla. Ya. Bueno. No hay problema. Ya está. Listo, tenemos todo para empezar a las 10:05 en punto. A ver, todo está listo. A ver, estamos a un minuto de empezar la clase. Tenemos todo listo. Diez y cinco en punto, empezamos con la clase. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia por la PRE San Marcos, ciclo virtual, 2022-1. Listo, para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Hoy hablaremos sobre el poblamiento americano, hablaremos de la comunidad primitiva en los Andes y sobre las diversas teorías sobre el origen de
la civilización andina. Entonces comencemos con el primer tema, que es el poblamiento americano. Empecemos pues. Listo. Comenzamos. El poblamiento americano es el proceso de llegada del hombre a nuestro continente. El hombre, tú sabes que aparece en África por primera vez y surge la primera especie humana, que es el Homo habilis, y este se va a ir dispersando por diversas partes del mundo. Los últimos continentes en ser alcanzados por la especie humana van a ser Oceanía y América. Su poblamiento posterior se debe a que estaban separados por grandes masas oceánicas. El poblamiento de América y de Oceanía se inicia durante el Paleolítico Superior. Y la especie que alcanzó estos continentes es el Homo sapiens. Entonces ahí tenemos la primera idea clave. El poblamiento americano se dio en un periodo de la prehistoria llamado el Paleolítico Superior y fue el Homo sapiens la especie que colonizó nuestro continente. El poblamiento americano se va a realizar a través de múltiples oleadas migratorias, es decir, que diversos grupos étnicos van a alcanzar nuestro continente, dando origen a la población nativa de América. ¿Cómo se llama la población nativa de América? Se conocen como los amerindios. Vamos a colocar acá, los amerindios. Muy bien. Ahora comencemos con las diversas teorías sobre el poblamiento americano, pero antes tenemos que aprender el contexto. Ya sabes de que el ser humano alcanzó nuestro continente durante el Paleolítico Superior, hace aproximadamente 14.000 años antes de Cristo. En esa época las condiciones medioambientales de América eran distintas a las actuales. Nos encontrábamos en un periodo llamado el Pleistoceno. Ahí está. El Pleistoceno es una era geológica caracterizada por sus bajas temperaturas, también conocida como la era de hielo. En esa época, chicos, las temperaturas eran bastante menores que las actuales y se experimentaban sobre todo grandes glaciaciones. La última glaciación que se experimentó en Norteamérica se llama la glaciación de Wisconsin. La última glaciación que se experimentó en Sudamérica, específicamente en la zona andina, se llama la glaciación de la Uricocha. Entenderás, obviamente, que en las épocas de glaciación, los mares van a congelarse, sobre todo en los polos. En el polo norte y en el polo sur se van a formar gigantescas placas de hielo. El agua de lluvia no regresaba al mar porque ésta se congelaba en los continentes. Norteamérica tenía dos gigantescas placas de hielo que tenían 2 kilómetros de ancho, por Dios. Como buena parte del agua a nivel global estaba congelada en los polos y en el continente, el nivel del mar se modificó a nivel mundial. ¿Qué pasó con el nivel del mar? A ver, por favor, escriban. ¿Se incrementó o descendió? Pregunto, si el agua se congela en los polos y en los continentes, el nivel del mar, pregunto yo, ¿se incrementa o disminuye a nivel global? Claro que sí, Camila, descendió. Y a ese fenómeno se le llama eustatismo. Vamos a escribirlo. El eustatismo. A causa del eustatismo, también llamada eustasia glacial, las zonas oceánicas que tenían poca profundidad van a quedar descubiertas y libres de agua, formándose corredores terrestres que actualmente llamamos istmos. En esa época se formaron famosos istmos, como el istmo que conectaba Corea con Japón, el istmo que conectaba a Australia con Tasmania, pero el istmo más famoso, el corredor terrestre más famoso, es el que conectaba Asia con América, y este istmo es trascendental para nuestro estudio y se conoce como el istmo de Bering. Actualmente no tenemos un istmo, tenemos el mar de Bering, pero el istmo de Bering, también llamado Beringia, fue el corredor terrestre por donde discurrieron, acá está, mira, esta es la condición actual de
esta zona. Actualmente acá tenemos el mar de Bering, pero antiguamente se había formado un corredor terrestre grande, de 1500 kilómetros cuadrados. Beringia era este corredor por donde pasaron animales y los primeros grupos humanos para colonizar nuestro continente. Muy bien. Una vez entendido el contexto, ahora podemos hablar del arribo, la llegada de los primeros grupos humanos a nuestro continente, y la teoría más aceptada es que el primer grupo humano que alcanzó América fue el asiático, el grupo asiático mongol, ¿ya? Así que hasta ahí todo debe estar claro. Si te preguntan en tu examen de admisión qué es el poblamiento americano, es el proceso de llegada y dispersión de la especie humana en nuestro continente. ¿Cuándo se dio esa llegada? Durante el Paleolítico Superior, y la especie que colonizó América y Oceanía es el Homo sapiens. Si te dicen en qué era geológica se dio esto, en el Pleistoceno, la época de las bajas temperaturas, y en esa época se dio un fenómeno llamado el eustatismo, el descenso global del nivel del mar, ya que el agua se congelaba en los polos y en el continente. Este descenso permitió la formación de corredores terrestres en el Pleistoceno, siendo el más famoso el Istmo de Bering o Beringia, que conectaba Siberia en Asia con América, específicamente la zona de Alaska. La teoría más aceptada es que el primer grupo humano en alcanzar América fueron los asiáticos, específicamente del grupo étnico paleomongol. Voy a escribirlo acá. Acá están los paleomongoles. Chicos, te pregunto, ¿hasta ahí todo claro? Por favor, verifiquen si todo está claro. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Muy bien, Geraldine. Muy bien, Mariana. Muy bien, Ricardo. Excelente. Muy bien. A ver, hablemos de la teoría asiática. Esa teoría fue planteada por Alex Arlica. Vamos a escribir su nombre. Alex Arlica. Y este famoso antropólogo norteamericano sostenía de que el poblamiento americano se dio por Alaska. Los primeros grupos humanos ingresaron por el norte, específicamente por Alaska. Estos grupos humanos tienen un origen étnico paleomongol. Los paleomongoles vivían en la zona de Siberia, buscando presas, específicamente buscando caribús, renos, mamuts. Ellos van a avanzar más y más hacia el oriente, colonizando nuestro continente, atravesando lo que actualmente es el estrecho de Bering. Vamos a ver. Como tú sabes, durante el Pleistoceno toda esta zona se secó y se formó una gran llanura con vegetación y fauna. Se cree que en esta llanura llamada Beringia, que actualmente ya no existe, habitaba el mamut lanudo. Estos cazadores paleomongoles se adentraron a nuestro continente de manera inconsciente. Sin embargo, el poblamiento americano demoró bastantes siglos más, ya que el paso de estos primeros grupos se vio impedido por dos gigantescas capas de hielo que se habían desarrollado en lo que actualmente es Canadá. Con el avance de las temperaturas, con el incremento de las temperaturas, estas capas de hielo se fueron derritiendo y se creó una especie de corredor libre de hielo. Ese corredor estaría por acá, vamos a graficarlo, ¿ya? Ese corredor libre de hielo permitió el ingreso de estos grupos humanos al interior del continente, dando origen a la primera cultura americana. Según la teoría asiática, la primera cultura americana sería la cultura Clovis. Sería la cultura Clovis. Con sus 13.000 años antes de Cristo, la cultura Clovis se caracterizó por edificar un tipo especial de proyectil. Este es el proyectil Clovis, que se caracteriza por tener un canal interno. Este proyectil Clovis fue utilizado para cazar mamuts. Los famosos cazadores de mamuts, la cultura Clovis, sería la primera cultura americana, la más antigua de nuestro continente, iniciada por esta migración asiática, según la propuesta de esta teoría. Según esta teoría,
los nativos americanos descienden de un solo grupo étnico, que es el asiático mongol. Por eso es que la teoría asiática también es llamada teoría monorracial. Sostienen que un solo grupo étnico alumbró a toda la población nativa de América. ¿Eh? ¿Cuáles son las pruebas presentadas por la teoría asiática? Veamos. Las pruebas son las siguientes. Primero, la cercanía entre Asia y América, más o menos son 90 kilómetros de separación. Primero, la cercanía. La segunda prueba sería la enorme similitud física entre los nativos americanos y el grupo étnico mongol. Ambos grupos comparten el mismo color de piel, que es la piel cobriza. Ambos grupos tienen el mismo tipo de cabello, que es el cabello negro y lacio. Ambos grupos comparten el mismo tipo de pómulo sobresalido. Ambos grupos tienen los ojos rasgados, también llamados ojos con pliegues. Ambos grupos tienen poca pilosidad, o sea, son lampiños. Los nativos americanos nacen con un tipo de mancha, color verdosa, en la baja espalda, llamada la mancha lumbar, también llamada mancha mongólica. Según esta propuesta teórica, sería un rezago, una herencia genética de nuestros ancestros mongoles. Esta mancha está presente en los primeros años de la infancia y se va borrando ya cuando el individuo va creciendo. E incluso la teoría asiática propone una similitud lingüística entre las lenguas asiáticas y las lenguas nativas de América. Ambos tipos de lenguas son lenguas polisintéticas. Entonces, hijo mío, la teoría asiática tiene estas propuestas. Como argumento coloca la cercanía geográfica entre ambos continentes, la similitud física entre ambos grupos étnicos y la similitud en cuanto a las lenguas asiáticas y americanas son lenguas polisintéticas. Muy bien, eso es lo más importante de la teoría asiática. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen. ¿Cuáles son las propuestas más importantes? Que el poblamiento americano se dio por el norte, de que la primera cultura americana sería la cultura Clovis. Los argumentos para esta propuesta son la similitud física, cercanía geográfica y similitud lingüística, que el poblamiento americano se dio de norte a sur. ¿Se va entendiendo todo, chicos? Por favor, verifiquen si se va comprendiendo. Muy bien, Geraldine, muy bien, Ángela. Pero ustedes son del bloque de letras, así que tienen que tener más información. Cuando las temperaturas subieron y los hielos se derritieron, desapareció Beringia, Beringia desaparece, y esta región fue cubierta por las aguas, formándose el mar de Bering. Hoy en día ya no hay un puente terrestre, tenemos el estrecho de Bering. Sin embargo, la migración asiática continuó a través de este conjunto de islas. Este conjunto de islas que están acá se llaman las islas Aleutianas. Este conjunto de islas tienen la forma de un arco alargado y conectan Asia con América. A través de la navegación, grupos asiáticos van a llegar hasta Alaska utilizando este grupo de islas como una especie de puente, un puente de islas. Por lo tanto, ¿desaparecido Beringia, la migración asiática se detuvo? No. Surgió una nueva ruta, la ruta de las islas Aleutianas, ya en épocas posteriores utilizando barcos a través de la navegación. Por último, tenemos una ruta más. La siguiente ruta planteada por esta teoría es la famosa corriente del Kuroshio. La corriente del Kuroshio, vamos a escribirlo, la corriente del Kuroshio es una corriente asiática que discurre de esta manera. Va así. Es una corriente que lleva las aguas de esta manera y tiene esta dirección. Tiene esa dirección. Esta corriente conecta también Japón con California. Si tú dejas una embarcación aquí en Japón, las aguas y corrientes marinas la llevan hasta esta zona de California. Esta famosa corriente marina fue una ruta alternativa utilizada por los pueblos asiáticos para seguir llegando a América en épocas tempranas. Entonces son 3 rutas migratorias las utilizadas por los asiáticos.
el Istmo de Bering, las Islas Aleutianas y la corriente japonesa del Kuroshio. Muy bien, chicos, ¿se entendió esto? Por favor, verifiquen si se entendió las 3 rutas migratorias. Muy bien, Camila. Sigamos. Aparte de la teoría asiática, viene la famosa teoría oceánica. Esta teoría fue planteada por Paul Rivet. Vamos a escribir el nombre de este antropólogo francés. Paul Rivet sostiene de que aparte de los grupos asiáticos, América fue alcanzada grupos, eh, por dos grupos de origen oceánico, los polinésicos y los melanésicos. La teoría oceánica no niega de que el principal grupo migratorio fuese el asiático, pero aparte de la migración asiática hubieron migraciones complementarias, en este caso el polinésico y melanésico. Por lo tanto, la teoría asiática es una teoría monorracial, pero la teoría oceánica es una teoría polirracial, pues sostiene que América fue poblada por diversos grupos étnicos. Según la teoría oceánica, polinésicos y melanésicos alcanzan nuestro continente atravesando el Océano Pacífico y haciendo uso de grandes corrientes marinas. Hablaremos de la propuesta melanésica. Según la propuesta melanésica, los grupos étnicos de la Melanesia, esto es la Melanesia, ya es una de las regiones de Oceanía, está compuesta por diversas islas, siendo la isla más importante, la más grande, la isla de Papúa Nueva Guinea. La isla de Nueva Guinea es la isla más importante de la Melanesia. ¿Cómo es la gente de la Melanesia? Es gente de piel oscura, de cabello ensortijado, son negros, o por lo menos negroides. Al grupo étnico que vive en la isla de Nueva Guinea se le llaman los papús y son negros. Los papús, y son negros. ¿Cómo ellos alcanzarían nuestro continente? A través de la navegación. Estos pueblos oceánicos van a atravesar grandes distancias utilizando dos tipos de embarcación. Una embarcación llamada piragua y una embarcación llamada catamarán. Las embarcaciones más grandes son los catamaranes, como se puede ver en la siguiente imagen. Este es un catamarán utilizado por los pueblos de Oceanía. Es una embarcación impresionante, a pesar de su diseño primitivo. Tiene dos cuerpos para darle mayor estabilidad y tiene una vela en forma de triángulo invertido. Incluso tiene una pequeña cabaña en la parte central para llevar mercancías. Es una embarcación impresionante y sumamente estable. Utilizando esas embarcaciones, los pueblos de Oceanía van a cruzar el Pacífico. Debes saber que la corriente marina responsable de traer a los melanésicos hacia nuestro continente sería esta corriente del centro del Pacífico llamada corriente ecuatorial, la corriente ecuatorial. Y estos grupos negroides se establecerían en Mesoamérica para luego migrar y discurrir hacia Sudamérica. Esa es la propuesta teórica de Paul Rivet. ¿Cuáles serían las pruebas para demostrar la presencia melanésica en nuestro continente? Ciertas similitudes culturales. Tanto los pueblos de la Melanesia como los de Mesoamérica y parte de Sudamérica construyen casas en los árboles, duermen utilizando las famosas hamacas, utilizan los mismos instrumentos de cacería, como por ejemplo la cerbatana para lanzar dardos. La cerbatana es un tubo que soplas y con eso puedes cazar aves y simios. Van a utilizar, aparte de estas similitudes culturales, hamacas, casas en los árboles, cerbatana. También usan el mosquitero, que es un tipo de malla que se utiliza para cubrir las camas y evitar que los mosquitos ingresen. Aparte de todas estas similitudes culturales, hay similitudes en cuanto a plantas comunes, cultivos comunes entre la Melanesia y Mesoamérica. ¿Qué cultivos? Por ejemplo, tanto en la Melanesia, miren el lapicito, como en Centroamérica, hay cultivos compartidos como el coco y la piña. Entonces, esos cultivos compartidos
Estas costumbres hablan de contacto entre ambas regiones. Es más, hay un hallazgo arqueológico interesante. En lo que actualmente es Brasil, se encontró los restos humanos más antiguos de nuestro continente, los restos de Lagoa Santa. Voy a escribir Lagoa Santa. Lagoa Santa es un sitio arqueológico en Brasil donde se ha rescatado el esqueleto el esqueleto más antiguo de América, ¿eh? Cuando se inició su reconstrucción resultó ser una mujer llamada Lucía. Hijo mío, no confundas a Lucía con Z, con Lucy. Lucy, la que vimos en la clase anterior, es una Australopithecus afarensis. Lucía es una Homo sapiens que vivió en Brasil hace 11.000 años antes de Cristo, allá en el sitio arqueológico de Lagoa Santa. Cuando Lucía fue reconstruida por los médicos forenses, sus rasgos fisiológicos son la de una mujer negra. Lucía era negra, tenía piel oscura, el cabello ensortijado. Se parece mucho a los actuales aborígenes de la Melanesia o de Australia. Así que esto comprobaría de que estos grupos étnicos negroides habitaron Sudamérica en el poblamiento temprano. Es una de las pruebas más fehacientes que tiene la teoría melanésica, los restos de Lucía, una mujer étnica negroide que habitó nuestro continente en el 11.000 a.C. Muy bien, hijo mío, ¿se entendió la teoría melanésica? Te pregunto. Excelente. Ahora vamos con la segunda parte llamada la teoría polinésica. La Polinesia es otra región de Oceanía. Fíjate, por favor. La Polinesia en realidad está conformada por más de 1.000 islas discurridas de forma triangular. Se habla de un triángulo polinésico. Son 1.000 islas. La isla más grande es esta de acá, llamada la isla de Nueva Zelanda, con la que vamos a tener un amistoso, preparándonos para el partido del repechaje contra Australia, los Emiratos Árabes. Eso es cultura general, ¿ya? Otra isla famosa de la Polinesia es Hawái, que actualmente pertenece a Estados Unidos. No sabemos con quién se va a jugar el repechaje, Germán, ¿eh? Bueno, Hawái forma parte de la Polinesia, famosa Hawái, ¿eh? Por otro lado, parte de la canción de Maluma, Hawái. Y acá tenemos otra isla polinésica famosa que pertenece a Chile y se conoce como la isla de Pascua. Muy bien. Estas islas polinésicas, estas islas polinésicas van a ser el escenario de una nueva migración hacia nuestro continente. Los pobladores de la Polinesia, los nativos pobladores de Nueva Zelanda tiene su población nativa conocida como los maorís. Los maorís. ¿Ya? A ver, la población nativa de Nueva Zelanda, los maorís, alcanzarían nuestro continente atravesando los océanos utilizando esta corriente marina llamada la corriente marina del Pacífico Sur. La corriente del Pacífico Sur. Muy bien. Llegarían a la isla de Pascua, dando origen a la cultura pascuense, y luego se adentrarían en nuestro continente. Esa es la propuesta de la teoría polinésica. Nosotros tenemos esta famosa imagen. Esta imagen que está acá es una escultura hallada en la isla de Pascua, la cultura pascuense. Es famosa por haber edificado en esta isla chilena grandes esculturas con los rostros de sus jefes tribales. Estas esculturas se llaman moais, es la atracción arqueológica más grande de Chile, por si acaso. Y bueno, estos pascuenses ingresarían a nuestro continente. ¿Cómo demostrar la presencia polinésica en América? Bueno, la primera prueba sería cultivos comunes. Hay cultivos comunes entre la Polinesia y América, y ese cultivo común sería la papa, el camote y la yuca. La papa, el camote y la yuca. Aparte de estos cultivos comunes, hay similitudes culturales. Ambos pueblos utilizan la pachamanca, el horno de tierra, por si acaso. Ambos pueblos utilizan el palo cavador, la taglia. Los incas utilizaban una especie de palo
con el cual se presionaba con el pie para poder hacer surcos. La chaquitaqui o palo cavador es utilizado por ambos pueblos para poder labrar la tierra. Por otro lado, existen también similitudes lingüísticas. Hay algunas palabras aymaras utilizadas en la Polinesia. Tres palabras básicamente: la palabra kumara para hacer referencia al camote, la palabra uno para hacer referencia al agua y la palabra jamu para hacer referencia a comer. Así que, hijo mío, esas son palabras aymaras presentes en las lenguas polinésicas, siendo la más famosa kumara para hacer referencia al camote. Aparte de las costumbres culturales, aparte de los cultivos comunes, existe un relato cronístico que habla de un posible viaje prehispánico a la Polinesia. Hay un inca llamado Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, según la tradición, según algunos relatos cronísticos, navegó hacia Occidente utilizando balsas ecuatorianas y llegaría, hijo mío, hasta unas lejanas islas que los incas llamaron las islas de Ninanchumbi. Se cree que estas islas descubiertas por los incas en su viaje a Occidente serían islas de la Polinesia. Tupac Yupanqui bordearía todo este territorio y volvería a nuestro continente a través de la isla de Pascua. Por eso es que a Tupac Yupanqui se le llama el Inca navegante, que posiblemente inició un viaje de expedición a la Polinesia, demostrando que estos viajes son posibles. Muy bien, ¿hasta ahí todo está bien, chicos? ¿Se va entendiendo? Pregunto, ¿hasta ahí todo está bien? Muy bien. Debes saber, hijo mío, de que aparte de esto, se hizo una famosa expedición. En el siglo XX, un explorador danés llamado Thor Heyerdahl, quería demostrar la viabilidad de estos viajes desde América hasta la Oceanía. Así que le pidió permiso al presidente peruano de aquel entonces, me parece que era Bustamante Ribeiro, para poder construir en el Callao una balsa tradicional andina, una balsa similar a las que utilizaba la cultura chincha, para poder emprender un viaje desde América hasta la Oceanía. Esta famosa expedición se llama la Expedición Kon-Tiki. Heyerdahl llegó hasta las islas de Oceanía y comenzó a hacer entrevistas a los pobladores de estas islas. Y los pobladores le contaron una historia interesante de que hace mucho tiempo un gran señor vino desde Oriente hasta estas islas, introduciendo elementos civilizatorios, y que este señor les habló de un gran dios llamado Kon-Tiki. Heyerdahl se sorprendió mucho y dijo: esa es la prueba de que los incas llegaron a Oceanía, porque el nombre completo del dios Huiracocha, que es un dios andino, es Kon-Tiki Huiracocha Pachayachachic. Por eso es que llamó a esa expedición en sí, la expedición Kon-Tiki, que es el primer nombre de Huiracocha. Esto demostraría los contactos entre andinos y pueblos de la Polinesia. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Se va entendiendo? Hago una retroalimentación. Según la teoría polinésica, habitantes originarios de Nueva Zelanda llegarían a Sudamérica utilizando la corriente marina del Pacífico Sur, utilizando la isla de Pascua como escala en Chile para luego adentrarse en nuestro continente. ¿Cuáles son las pruebas? Cultivos comunes como la papa, la yuca y el camote, costumbres comunes como la taglia, el palo cavador y la pachamanca, además relatos cronísticos de un posible viaje de Tupac Yupanqui a la Polinesia, y estos viajes quedaron demostrados con la expedición Kon-Tiki del siglo XX, emprendida por el expedicionario danés Thor Heyerdahl, demostrando la viabilidad de estos viajes. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? Pregunto. Excelente, Geraldine. Muy bien, Axel. Muy bien, Mariana. Listo. Ahora pasamos a la siguiente teoría, llamada la teoría australiana.
Esta teoría fue planteada por un científico portugués llamado Arturo Méndez Correa. Eso está en tu boletín, ¿eh? Méndez Correa, Correia en portugués. Debes saber que Méndez Correa sostuvo que los aborígenes de Australia y de Tasmania, repito, de Australia y de Tasmania, alcanzaron nuestro continente por una ruta migratoria sur, atravesando el continente blanco llamado la Antártida. Esta sería la ruta utilizada por los pueblos de Australia. Según esta propuesta, los australianos atraviesan el continente blanco, también llamado la Antártida. Vamos a tener una vista panorámica de esta ruta migratoria utilizando este mapita de aquí. Mira este mapa. Teniendo esta vista desde la parte desde arriba, se puede ver cómo Australia y América van a tener como escala el continente de la Antártida. Se puede ver, hijo mío, cómo los australianos comenzaron a colonizar diversas islas del Pacífico Sur, la isla de Tasmania, de Auckland, de Campbell, de Macquarie. No tienes que aprender el nombre de todas estas islas, simplemente di que la migración australiana, en su viaje hacia la Antártida, colonizaron las islas del Pacífico Sur. Se adentraron en la Antártida para luego avanzar hacia Oriente y llegar a nuestro continente ingresando por Tierra del Fuego, que es el extremo sur de Sudamérica. Esta teoría fue rápidamente criticada. ¿Cómo es posible que grupos primitivos, que aborígenes australianos acostumbrados a un clima de intenso calor, puedan soportar un viaje migratorio en la Antártida, donde las temperaturas son de menos 80 grados centígrados? Méndez Correa respondió que en esa época la Antártida vivía un periodo de calentamiento, vivía un óptimum climático. Vamos a poner, vivía un óptimo climático. En la geología se llama óptimo climático a un periodo de temperaturas cálidas y templadas, a un periodo de climas estables, de lluvias constantes, favorables al desarrollo de la flora y la fauna. La Antártida vivía en esa coyuntura un óptimo climático, era verano. Los hielos se habían derretido, se había formado una vegetación de hierba cerca de las costas, y estos grupos nativos, aborígenes, supervivieron, cazando focas, pingüinos, y algunos mamíferos marinos. Muy bien. Fue gracias a estas condiciones medioambientales que pudieron soportar este viaje por la Antártida y adentrarse a nuestro continente a través de Tierra del Fuego. Estos grupos van a avanzar para finalmente establecerse en la Patagonia, alumbrando a los pueblos de la Patagonia. Debes saber que, cucha, las pruebas presentadas por esta teoría son las similitudes físicas entre los pueblos patagones y los aborígenes australianos. Similitudes físicas como el mismo tipo de cabello ensortijado, el mismo tipo de piel oscura, el mismo tipo de cráneo. El cráneo de los pueblos de la Patagonia es un cráneo largo, parecido al cráneo de los aborígenes australianos, el cráneo alargado. El mismo tipo de sangre, la sangre de los aborígenes de la Patagonia, sangre tipo O, que es el mismo tipo de sangre que tienen los pueblos de Australia. Así que, hijo mío, ahí tenemos las pruebas que presenta Méndez Correa para demostrar que los pueblos de la Patagonia fueron alumbrados por una migración australiana. Las fuertes similitudes físicas, además de costumbres similares. Ambos pueblos utilizan el hacha de piedra, ambos pueblos utilizan el mismo tipo de vivienda, llamada la vivienda tipo colmena o choza colmena. Ambos pueblos utilizan los mismos instrumentos musicales, como los zumbadores, y ambos pueblos utilizan el mismo tipo de herramienta de cacería, que son los boomerang. Este instrumento que, si se lanza bien, retorna al punto de lanzamiento, los boomerang. Muy bien. Entonces, estas pruebas o similitudes culturales, estas similitudes físicas, se pueden sumar a similitudes lingüísticas. Méndez Correa sostiene que los pueblos de la Patagonia y de Australia tienen similitudes lingüísticas, más de 93 palabras comunes similares. Así que esas son las pruebas presentadas por Méndez Correa. ¿Se entendió, chicos, la migración australiana?
Verifiquen, ¿eh? Verifiquen si todo está claro, por favor. Si por ahí volaste, me avisas para repetir alguna cosa. ¿Eh? Muy bien, la gente está entendiendo sin mayor problema. Si tienes una pregunta, hijo, date la libertad de hacerla, ¿eh? Y con mucho gusto me voy a esforzar en responderla, ¿sí? Por si acaso. Además, tenemos un set de profesores de que está listo para... No, la teoría australiana no es monorracial. La teoría australiana sostiene de que aparte de la población asiática, también América fue poblada por grupos étnicos australianos. Sería polirracial, Germán, sería polirracial. Pero ahora hablaremos de una moderna teoría desarrollada en épocas más actuales, la teoría noratlántica, también llamada teoría solutrense. Según esta teoría, una cultura primitiva de Europa también participó del poblamiento temprano del continente. ¿Qué cultura primitiva europea? La cultura solutrense. La cultura solutrense, perdón, la escribí mal, solutrense, uh-huh, es un pueblo primitivo que se desarrolló en el Paleolítico Superior de Europa. Habitó básicamente lo que actualmente es Francia y España, Europa de Occidente. Esta sociedad solutrense se caracterizó por elaborar un tipo especial de proyectil cuyo filo es bastante agudo y se parece a una navaja moderna. Este proyectil solutrense es llamado proyectil hoja de laurel, ¿eh? Tiene la forma de una hoja de laurel. Es una tecnología única en el mundo, solamente producida por esta sociedad europea. Según la propuesta de, acá está el famoso Dennis Stanford y Bruce Bradley, según la propuesta de Stanford y de Bradley, este de aquí es, que son de origen diverso, ¿eh? Bradley es inglés y este es norteamericano e inglés. Según la propuesta de estos teóricos, los solutrenses solían navegar utilizando balsas cubiertas con pieles. Solían cazar focas en las capas de hielo del Atlántico Norte. Iban hasta ahí a buscar focas. Y fueron arrastrados por corrientes marinas. Otra propuesta presentada es que cuando ellos estaban cazando focas sobre el hielo, esta placa de hielo se desprendió y fue arrastrada por las corrientes, llevándolos hasta Norteamérica, atravesando todo el Atlántico Norte. De ahí el nombre, teoría noratlántica. Este pueblo, al llegar a Norteamérica, entraría en contacto con los asiáticos. Los asiáticos ya habían ingresado y entran en contacto con estos pobladores europeos, dándose una especie de mestizaje. Los pobladores nativos de América, al hacérseles pruebas de ADN, se ha demostrado que un cuarto de la población nativa de América presenta en su cadena de ADN el haplogrupo X. Voy a colocar haplogrupo X. Y este haplogrupo X solamente está presente en los grupos europeos caucásicos. Es decir, que la población nativa de América tiene ADN mitocondrial de origen europeo. Y el ADN no miente. Esos grupos que tú ves nativos americanos, nativos, bien oriundos, se les hizo prueba de ADN mitocondrial y el resultado es que estos presentan en su cadena genética el haplogrupo X, que es un haplogrupo de origen europeo, lo que significa que sus ancestros lejanos, entre sus ancestros lejanos, estuvieron estos grupos de migración europea. Además, estos hombres han encontrado los proyectiles solutrenses en Norteamérica. Este proyectil es único en el mundo y su presencia en Norteamérica indicaría que de alguna manera estos grupos de origen europeo llegaron al continente. Además, el proyectil Clovis, que está aquí, tiene mucha semejanza al proyectil solutrense. Posiblemente los asiáticos elaboraron ese tipo de proyectil imitando esta tecnología europea. Son muy similares, o sea que este proyectil dio origen a este de aquí. ¿Eh? El proyectil Clovis es una adaptación de los asiáticos a este proyectil de origen europeo.
Así que, repito, según la teoría noratlántica, una cultura primitiva de Europa, la cultura solutrense, alcanzó América bordeando la capa de hielo del Atlántico Norte. Este grupo, al establecerse en América, tiene mestizaje con los grupos asiáticos. ¿Cuáles son las pruebas? La presencia del proyectil solutrense en América, la similitud entre el proyectil solutrense y el Clovis, posiblemente el proyectil Clovis es una adaptación de este proyectil europeo en América, y la presencia de este marcador mitocondrial europeo en la cadena de ADN de los pueblos nativos de América. ¿Se entendió, chicos, las pruebas? Por favor, verifiquen. Que esta teoría es una teoría que los alumnos no dominan, ¿eh? Pero ya se entendió. Pregunto. Muy bien, excelente, ya está. Sí, por supuesto. Y ahora vamos a lo que dice Estela, vamos a reflexionar. La teoría más aceptada es que el primer grupo étnico que alcanzó América es el asiático mongol, es la más aceptada. Y hoy por hoy sabemos que el 90% de los nativos de América descienden de los asiáticos. Sin embargo, se ha demostrado que aparte del poblamiento asiático, que es el principal, hubieron migraciones complementarias de oceánicos, polinésicos, australianos y solutrenses. Así que los nativos de América tienen un origen polirracial. Tenemos un origen polirracial. Si bien el principal grupo es el asiático, hubieron migraciones complementarias. ¿Eh? Así que el poblamiento americano se dio por diversas razas, siendo la más importante la asiática mongola. ¿Está mejor, Jimenita? ¿Está mejor, Estela? Muy bien. Listo. Una vez que hemos entendido todo esto, me sobra tiempo, me sobra tiempo. No sé si quieren que suba el nivel. Ustedes dirán, ¿puedo subir un poquito el nivel? Ok. Por mucho tiempo se creyó, por mucho tiempo se creyó de que la cultura Clovis es la más antigua de América. Sin embargo, los nuevos hallazgos hechos en Brasil y en Chile han puesto en duda el llamado consenso Clovis. En Brasil hay un sitio arqueológico llamado Piedra Furada y en Chile hay otro sitio arqueológico llamado Monteverde. El sitio de Monteverde es el más famoso. Los arqueólogos han llegado a esta zona y han descubierto proyectiles y asentamientos humanos que indudablemente tienen una antigüedad de 14.000 a.C., lo que significa que las evidencias más antiguas de presencia en América se han hallado en Chile. En Chile. Ya no se puede hablar de que la cultura originaria de América es la cultura Clovis. Ahora se dice que es Monteverde. Pero esto ha generado una controversia porque se supone que la evidencia más antigua de poblamiento americano debería ser hallado en el norte y ha sido hallado en el sur. Así que el hallazgo de Monteverde ha puesto un serio cuestionamiento sobre el llamado consenso Clovis. Consenso Clovis. Y con esto se abre una nueva teoría de que posiblemente antes que lleguen los asiáticos, otro grupo étnico ingresó en periodos más antiguos todavía. ¿Eh? Pero esto ya es un debate, esto ya es un debate. No te quiero traumar más. Así que si te preguntan en tu examen dónde se ha hallado la presencia más antigua de humanos en nuestro continente, Chile, sitio arqueológico de Monteverde. Los chilenos tienen el orgullo de decir, aquí vivieron los primeros americanos. Ya está. ¿Se entendió o te traumé? ¿Se entendió o fue mucho? Dime, ¿está bien? Excelente. Ya está. Muy bien. Listo. Ya. Ahora pasamos al siguiente tema que también es muy interesante, el tema de la periodificación. La historia peruana tiene tres grandes edades estructurales. Yo te conté lo que es un tiempo estructural.
un periodo de larga duración que demora siglos. El Perú antiguo, el Perú colonial y el Perú republicano. El Perú antiguo es el más largo, dura 13.000 años. El Perú antiguo también es llamado Perú prehispánico. Abarca desde la llegada del hombre hasta la invasión europea. Son 13.000 años. Todo lo ocurrido antes, hasta antes de la invasión europea española, se llama Perú prehispánico, antes del arribo español. Es un periodo tan largo que tiene que ser dividido en periodos. Es una edad tan larga que se divide en periodos. Los arqueólogos más eminentes que han elaborado la periodización más importante han sido uno peruano y uno norteamericano. El peruano se llama Guillermo Lumbreras, que está aquí, y el norteamericano es John Rowe. Empecemos con el Perú. Guillermo Lumbreras ha hecho una periodificación tomando en cuenta los modos de producción, tomando en cuenta sobre todo el modelo económico y también el modelo social. Él se fija sobre todo en el desarrollo económico y social, Guillermo Lumbreras, para hacer sus periodos. Rowe, por el contrario, ha hecho una periodización basada en la presencia de cerámica. Él hace sus periodos tomando en cuenta si hay o no hay cerámica. En caso de haber cerámica, estudia los estilos alfareros y su dispersión. Así que Rowe toma en cuenta sobre todo la presencia, los estilos y la dispersión de la cerámica. A la cerámica se le llama alfarería. A la cerámica también se le llama alfarería. Alfarería. Muy bien, listo. Debes saber que comencemos con Guillermo Lumbreras. Guillermo Lumbreras llama su primer periodo el periodo lítico, el lítico andino, el periodo de los primeros pobladores. Los primeros pobladores de los Andes se organizaron en pequeños grupos llamados bandas, bandas dedicadas a la cacería y a la recolección. Así que en el periodo lítico, los pobladores peruanos habitaban en bandas de cazadores y recolectores. Este periodo va del 12.000 a.C. hasta el 6.000 más o menos. Así vivieron los primeros peruanos por 6.000 años, hasta que se dio un descubrimiento importante. El ser humano descubrió la agricultura. Con la revolución agrícola pasamos al siguiente periodo de lumbreras, el periodo arcaico. El periodo arcaico es el periodo de la revolución agrícola y se divide en dos momentos, arcaico inferior y superior. Vamos a poner arcaico inferior y arcaico superior. Ya está. En el arcaico inferior aparecen aldeas, tribus o aldeas, y en el arcaico superior aparecen centros ceremoniales, es decir, templos. Repito, arcaico inferior aldeas, arcaico superior centros ceremoniales. El centro ceremonial más famoso del arcaico superior se llama Caral. Caral. Es el centro ceremonial de mayor dimensión del arcaico superior. ¿Ya? Listo. Sin embargo, el arcaico llega a su fin con un nuevo descubrimiento, con una nueva invención, la cerámica. La cerámica se inventa en torno al 1700 a.C. y al aparecer la cerámica ingresamos al siguiente periodo llamado formativo. Ahí tenemos los tres primeros periodos del famoso Guillermo Lumbreras. El lítico, el periodo de las bandas de cazadores y recolectores. El arcaico, el surgimiento de las sociedades agrícolas, dividido en dos momentos, inferior y superior. Inferior aldeas, superior templos. Y el formativo, el periodo donde aparece la cerámica, también llamada alfarería. Hasta ahí, chicos, ¿todo está correcto? Pregunto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos, vamos. Excelente, Geraldine. ¿Quién más? ¿Quién más está entendiendo? Ya está. Durante el formativo aparece una cultura muy especial para Lumbreras, aparece Chavín. Chavín y Paracas, pero Chavín es la más especial porque es la primera sociedad panandina. Tú dirás, ¿qué es una cultura panandina? Es una cultura cuya expansión o influencia abarcó buena parte del territorio peruano, buena parte del territorio peruano andino.
Chavín es una cultura panandina. Si bien tuvo su centro en Ancash, por el norte su influencia llegó hasta Cajamarca y por el sur llegó hasta Ica. Así que tenemos un área de influencia enorme, panandina, buena parte del territorio peruano. ¿Eh? La cultura chavín desaparece en el año 200 a.C. Con la desaparición de la influencia chavín, comienza un nuevo periodo que Lumbreras llama primer desarrollo regional. En un desarrollo regional, los Andes se dividen en culturas de expansión local. Si una cultura tiene expansión local y su influencia solamente abarca una región, se le llama cultura regional, cultura de expansión local. Los Andes se dividen en diversos estados autónomos, cada uno con su propio estilo cultural, cada uno con su propia identidad. Por ejemplo, en la costa norte aparece Moche, en la costa sur Nazca. Voy a poner más culturas, ¿eh? Lo malo es que no tengo un instrumento para escribir, pero lo voy a escribir aquí. En la costa central aparece la cultura Lima, aparece la cultura Recuay en el Callejón de Huaylas, aparece la cultura Huarpa. Voy a poner el nombre de todas las culturas del intermedio temprano. Ya está. Todas esas culturas que ves aquí, Lima, Recay, Huarpa, Moche, Nazca y Tiahuanaco, son del intermedio temprano. Lima solamente abarcó su influencia en la costa central, Recuay solo Callejón de Huaylas, Huarpa solo Ayacucho, Moche costa norte, Nazca costa sur, Tiahuanaco el altiplano. ¿Eh? Todas esas culturas son culturas regionales, de expansión local. Cada una de ellas son estados autónomos con identidades y estilos diferenciados. Por lo tanto, los Andes se han fragmentado en culturas autónomas y a estos periodos se les llama periodos de regionalización. Ese es el primer desarrollo regional del famoso Guillermo Lumbreras. Ahí están todas las culturas que aparecen en el primer desarrollo regional. Hasta ahí se entendió, chicos. Vamos, 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 vamos. Se entiende lo que es un periodo de regionalización. Muy bien, Yadira. Muy bien. De todas las culturas que he mencionado, la más famosa es Huarpa. Bueno, no la más famosa, sino la importante es Huarpa. ¿Y por qué es importante Huarpa? Porque esta cultura luego evoluciona dando origen al Imperio Wari. Huarpa evoluciona políticamente y se convierte en un estado expansivo llamado Wari. La cultura Wari sometió a todas las culturas posteriores, las invade haciendo uso de la fuerza, y por eso Wari es considerado el primer imperio de los Andes. Wari sería el primer imperio andino, un estado expansivo que a través del poder militar absorbió a las sociedades que la precedieron. Debes saber de que la cultura Wari también es una cultura panandina, porque su área de expansión es enorme, desde Cajamarca hasta Moquegua. Muy bien. La cultura tiahuanaco tiene dos etapas. Al comienzo, Tiahuanaco es una sociedad regional, cuya expansión se limitaba al altiplano, nada más. Luego Tiahuanaco se expande, abarcando 3 países, parte de Perú, Chile y de Bolivia. Tiahuanaco tiene dos etapas, una etapa regional y una etapa panandina. Una etapa regional y una etapa panandina. Tiahuanaco regional aparece en el primer desarrollo regional, y luego en la etapa llamada Imperio Wari se encuentra la llamada Tiahuanaco Panandina. Así que Tiahuanaco está en dos momentos. Está en dos momentos. Muy bien. Esta Tiahuanaco que acompaña a Wari es la Tiahuanaco Panandina. Y la Tiahuanaco que acompaña a Mochinasca es la Tiahuanaco regional. Muy bien. La cultura Wari desaparece en torno al año 1100 después de Cristo, y los Andes se vuelven a fragmentar, dándose un segundo desarrollo regional, apareciendo estados de expansión local como Chimú, Chincha. En este segundo desarrollo regional, hijo mío, aparecen las culturas que empiezan con Che. Chincha, aparece Chancay, aparecen los Chancas, aparece Chimú, aparece Chachapoyas,
entre otras. Estas son las culturas del segundo desarrollo regional. A este periodo también se le llama estados regionales tardíos. Estados regionales tardíos. ¿Eh? La cultura más fuerte de ese periodo es Chimú. Sin embargo, aparece una cultura pequeñita. En el Cusco aparecen los incas. Los incas aparecen, claro, muy bien, Estela. En el altiplano aparecen los reinos aymaras. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. También son del segundo desarrollo regional. Y aparecen los incas, ¿eh? Como una... a ver, esas preguntas vamos a resolverlas en un momento. Bueno, ya Germán, Vicus aparece a finales del periodo formativo. Vicus es a finales del formativo, a finales, ¿ya? Pertenece al formativo final. Ya está Germán, sé feliz. Pero los incas aparecen en este segundo desarrollo regional como una cultura pequeña de expansión local, pero los incas luego evolucionan. En el gobierno del llamado Pachacútec, el noveno inca, los incas comienzan su gran expansión, convirtiéndose en un imperio llamado Tahuantinsuyo. Así que los incas están presentes en dos periodos. En el segundo desarrollo regional, los incas son una sociedad de expansión local y luego se expanden, dando origen al imperio inca, llamado Tahuantinsuyo. Chicos, esa es la evolución cultural según Guillermo Lumbreras. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se va comprendiendo, chicos? Pregunto yo. Muy bien, Linoir. Muy bien, muy bien. Ahora escucha. Esta evolución vamos a compaginarla con la de John Rowe. John Rowe dice lo siguiente. El primer periodo es el periodo precerámico, donde no había cerámica, donde no había cerámica. Luego viene el periodo inicial, periodo en el que surge la cerámica. John Rowe llama a las culturas, John Rowe llama a los periodos que tienen... A ver, voy a explicarlo mejor. John Rowe sostiene que hay tres culturas panandinas. ¿Cuáles son las tres culturas panandinas? Por lo que hemos visto, por lo que he explicado, las tres culturas panandinas son Chavín, Huari e Incas. Chavín, Huari e Incas. Para el Perú, ¿ya? Chavín, Huari e Incas. Tiahuanaco también es panandina, pero es más para Bolivia, más para Bolivia. Muy bien. A los periodos, a los periodos dominados por una cultura panandina, repito, a los periodos dominados por una cultura panandina se les llama horizontes culturales. Y tendríamos tres horizontes culturales. El primer horizonte asociado a Chavín, el segundo horizonte asociado a Huari y el tercero asociado a los incas. A los periodos dominados por una sociedad panandina se les llama horizontes culturales y tenemos tres horizontes. El primero, horizonte temprano, Chavín. El segundo, horizonte medio, Incas. Y el tercero, horizonte El primero, horizonte temprano, Chavín. El segundo, horizonte medio, Huari. Y el tercero, horizonte tardío, Incas. ¿Se entendió, chicos, a pesar de mi lapsus brutus? Sí, tuve mi lapsus brutus, ¿eh? Disculpe. Muy bien. Listo. ¿Y qué dice John Rowe? Los periodos dominados por sociedades regionales, los periodos caracterizados por la regionalización, se van a llamar intermedios culturales. Y tenemos dos intermedios, el temprano y el tardío. Así que los desarrollos regionales de Guillermo Lumbreras equivalen a los intermedios de John Rowe. Y hay dos intermedios, el primero y el segundo, el temprano y el tardío. Hijo mío, esa es la comparación. Pero ahora voy a subir el level. Debes saber que, escucha, bueno, hasta ahí se comprendió antes de complejizarlo. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Hasta ahí se entendió? Muy bien. Está la pregunta, ¿cuál es la civilización más antigua de los Andes? Caral. Según el esquema de Guillermo Lumbreras, es del Arcaico Superior.
Pero ahora quiero que escuches, por favor. El periodo precerámico de Rowe, si lo comparamos con el de Lumbreras, incluiría el lítico y el arcaico. El lítico y el arcaico de Lumbreras equivaldrían a todo el precerámico de Rowe. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque ni en el lítico ni en el arcaico hay cerámica. Caral del arcaico superior no tiene cerámica. Así que para John Rowe, Caral aparece en el precerámico. Para Guillermo Lumbreras, Caral es del arcaico superior. Para Rowe, Caral es del precerámico porque no tiene cerámica. ¿Se comprendió eso? ¿Se comprendió eso? Verifiquen, verifiquen, verifiquen para avanzar sobre seguro. ¿Eh? Quiero avanzar sobre seguro. Ni en el lítico, ni en el arcaico hay cerámica. Si queremos hacer una equivalencia, estos dos periodos vendrían a ser el precerámico de Rowe. ¿Se comprendió, chicos? Verifiquen, por favor, verifiquen, verifiquen si se ha comprendido eso. Ya está. Ya está. Muy bien. Y ahora escucha. El periodo formativo de Lumbreras es muy extenso e incluye el periodo inicial y el horizonte temprano de Rowe. O sea, que para Rowe la cerámica aparece en el periodo inicial, para Lumbreras es en el formativo. Para Rowe, Chavín es del horizonte temprano y este horizonte está incluido en el formativo de Rowe. Voy a hacer una especie de ejercicio. Si te preguntan, ¿cuándo aparece la cerámica? Ah, la cerámica aparece para Lumbreras en el formativo y para Rowe en el inicial. ¿Cuándo aparece Chavín? Para Lumbreras, Chavín aparece en el formativo y para Rowe en el horizonte temprano, ya que el formativo equivale a estos dos periodos de Rowe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Vamos a hacer nuestras pruebas. Chicos, todos vamos a practicar, ¿eh? Todos practicamos aquí para hacer tromes en periodificación. Te voy a decir las preguntas que podrían venir. ¿Eh? Si te preguntan, ¿en qué momento aparece Caral para Guillermo Lumbreras? Caral aparece en el arcaico. ¿Pero en qué etapa? Superior. ¿En qué momento aparece Caral para John Rowe? Ah, para John Rowe Caral es del precerámico, ya que el arcaico no tiene cerámica. Si te preguntan, ¿en qué momento aparece la cerámica? Formativo para Lumbreras y inicial para Rowe. Y Chavín aparece en el formativo, pero para Rowe en el horizonte temprano. El formativo equivale al inicial más el horizonte temprano. Te preguntan, ¿cuándo comienza el intermedio temprano? Ah, el intermedio temprano empieza tras el final de Chavín. ¿Cuándo aparece el intermedio tardío? El intermedio tardío se inicia tras la desaparición de Wally. ¿Cuándo aparece Tiahuanaco? Tiahuanaco aparece en el intermedio temprano. ¿Cuándo se expande? Horizonte medio. ¿Cuándo aparecen los incas? Intermedio tardío. ¿Cuándo se expanden? Horizonte tardío. Y así podemos ir practicando. A ver, todos vamos a practicar. Escriban, ¿eh? Escriban todos, escriban. ¿Cuándo aparece la cerámica? La cerámica para Guillermo Lumbreras. ¿Tú qué responderías? Todos practicamos, ¿ah? La cerámica, formativo, muy bien, Sofía. ¿Y cuándo aparece la cerámica para Rowe? Muy bien, excelente. ¿Cuándo aparece Caral para Lumbreras? Caral. Arcaico, muy bien, pero ¿qué arcaico? Superior. Arcaico superior. Y pregunto, para Rowe, ¿cuándo aparece Caral? Muy bien, excelente. Está más difícil. ¿Cuándo surgen los incas como sociedad? ¿Cuándo aparecen los incas?
¿Cuándo aparecen los incas? Intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Las dos respuestas son válidas. ¿Y cuándo se expanden? Horizonte tardío. A ver, ¿cuándo aparece Tiahuanaco? Tiahuanaco. ¿Cuándo aparece? Escriban, escriban. ¿Cuándo aparece Tiahuanaco? Intermedio temprano. ¿Y cuándo se expande? Horizonte medio. Muy bien, hijo mío, entonces ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Cuándo aparece Chavín? Para Row, formativo. Para Guillermo Lumbreras, horizonte temprano. ¿Se entendió, no? Ya está. Muy bien, chicos, hemos aprendido nuestra segunda clase, que es periodificación. Y pasamos al periodo lítico. Muy bien. Yo creo que hasta ahí no tiene que haber ningún problema. Ahora sí pasamos al lítico andino. Listo. Cafecito. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro para poder seguir? Excelente. Y ahora sí pasemos al lítico. El periodo lítico es el primer periodo del Perú prehispánico. El periodo lítico es el periodo de los primeros pobladores de nuestro país. Es el periodo del poblamiento del Perú. Se inicia en el 12.000 a.C. con la llegada del ser humano al territorio andino. Cuando el ser humano llega a los Andes tenían otras características. Nos encontrábamos a finales del Pleistoceno. Acá está. No, no está, lo voy a escribir. Nos encontrábamos a finales del Pleistoceno. Ya está. Y la fauna que habitaba, hijo mío, era distinta. Primero, nuestra costa era distinta. Nuestra costa tenía 100 metros más de extensión. ¿Por qué? Porque el nivel del mar había descendido. Nuestra costa tenía más ríos. Las zonas que actualmente son desiertos, antes eran valles, tenía más ríos. Nuestra costa estaba poblada de la famosa megafauna del Pleistoceno. Este animal se llama Gliptodonte, que es el armadillo gigante. Había dientes de sables, perezosos gigantes, mamuts, entre otros. Incluso había un tipo de caballo, un caballo americano, llamado el hipidión, que se va a extinguir con el cambio climático. La sierra era distinta, nuestra sierra tenía menos temperaturas, era más helada por la presencia de grandes glaciares. Y en la sierra habitaba un animal distinto llamado la paleolama. La paleolama es como un ancestro del guanaco. Paleolama. Pesaba más o menos 1 tonelada, por Dios, era un guanacón. Muy bien. Los primeros hombres llegan al Perú durante finales del Pleistoceno y la última glaciación andina se llama la glaciación Lauricocha. Se llama la glaciación Lauricocha, por si acaso. ¿Ya? Y la pregunta es, estos grupos humanos van a vivir durante el Pleistoceno y van a experimentar el cambio climático global. En el 10.000 antes de Cristo comienza el Holoceno. Y al aparecer el Holoceno, con sus climas cálidos y templados, estas bestias enormes de la megafauna se extinguen, dando paso a la fauna del Holoceno. Y el ser humano comienza a desarrollar un tipo especial de proyectil para cazar esta fauna. Se especializa sobre todo en la cacería de camélidos en la sierra y de sárvidos en la costa. Sárvidos en la costa, camélidos en la sierra, básicamente vicuña, guanaco. Ya está. Ahora, ¿cuáles son las características de estos primeros grupos humanos? Socialmente se van a organizar en torno a bandas. ¿Dónde está la banda? Aquí está. Las bandas son pequeños grupos de cazadores y recolectores dirigidos por el más fuerte físicamente. Y el más fuerte físicamente se le llama el líder. El líder decide
o mejor dicho, dirige las expediciones de cacería y protege a los grupos de la banda. Muy bien. ¿Qué tipo de economía había en el periodo lítico? Una economía depredatoria. El ser humano se dedica básicamente a tres actividades: cacería, recolección y pesca. La cacería en la costa se especializa en el venado, en la sierra, en los camélidos. La recolección se va a desarrollar en los valles, en las lomas, en los bosques del algarrobo de la costa norte. ¿Eh? Y la pesca, obviamente, en las sociedades del litoral. Junto con la pesca se desarrolla el marisqueo. El marisqueo es la recolección de crustáceos y moluscos en la costa. Ya está. Esta economía, como te has dado cuenta, se basa en actividades extractivas. El ser humano es incapaz de elaborar su propio alimento. El ser humano es un depredador. Esta economía solamente sirve para cubrir necesidades básicas. Así que es una economía de subsistencia, sin capacidad de generar excedente. Esa es una economía depredatoria. En cuanto a la forma de vida era nómade. El estilo de vida nómade, ¿qué es el nomadismo? Es la migración de grupos humanos por estación en búsqueda de recursos. Tiene que ver con el cambio estacional. Durante el verano, los campamentos de estos cazadores se encuentran cerca del litoral para aprovechar los recursos marinos, donde hace calor, campamentos al aire libre. Pero durante el invierno, ni de vainas vas a vivir pegado a la costa, te mueres de frío. Van a subir hacia las lomas o buscando abrigos rocosos. Van a migrar a lo largo de la costa de acuerdo a las estaciones, poblando bosques de algarrobo, poblando los valles cercanos a el litoral. Muy bien. Así que a esta migración por estación se le llama nomadismo, también conocida como transhumancia. La transhumancia. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, una vez que hemos entendido esto, te preguntan, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación de HP con HU, esto viene a ser el equivalente al Paleolítico Superior, que es el Paleolítico Superior andino. Los instrumentos de cacería estaban hechos básicamente de piedra y de hueso. Piedra y hueso, la industria ósea es la industria del hueso, y una característica clásica del Paleolítico Superior es el desarrollo del arte rupestre, también llamado arte parietal. Yo ya te conté la teoría de por qué se hace pinturas rupestres. Básicamente son rituales vinculados a propiciar cacerías exitosas. Yo te conté las tres teorías sobre el arte rupestre en la clase anterior, ¿no? Rituales para favorecer la cacería. El arte rupestre también representa la visión de los chamanes. Es una forma de lenguaje simbólico. Muy bien. Hijo mío, esas son las características del periodo lítico. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen si están comprendiendo. Muy bien, Camila. Muy bien, Nicole. Excelente, Helen. Muy bien. Ahora hablaremos de los sitios más representativos del lítico. Nuestro primer receso es a las 11:50. Nuestro primer receso es a las 11:50, ¿no? 11:50. Muy bien. 55. De los sitios arqueológicos del lítico. Muy bien. Pero hasta ahí hagan preguntas, ¿ah? Porque tenemos tiempo de sobra para hablar de cualquier cosa, hijo mío. Cualquier cosa. Listo. Debes saber que por mucho tiempo se creyó de que el primer habitante del Perú era el hombre de Pacaicasa. Sin embargo, los restos líticos de Pacaicasa, hallados en Ayacucho, Pacaicasa, hoy en día han sido demostrados como falsos. Al demostrarse que los restos líticos de Pacaicasa no fueron hechos por el hombre, este poblador fue desestimado y hoy en día ya no se le considera. Hay dos sitios que se debaten actualmente
por ser los sitios con la evidencia más antigua de presencia humana, y estos dos sitios son dos cuevas, la cueva de Piquimachay en Ayacucho y la cueva de Guitarreros en Ancash, Guitarreros 1. Sin embargo, hay un problema con Guitarreros 1. Algunos de sus vestigios han sido adulterados. Así que hay un debate en torno a Guitarreros, si es que esta sería un sitio con evidencia de presencia humana. Hay un debate por la adulteración de los estratos y está en discusión. Por lo tanto, la presa San Marcos se delinda por el sitio arqueológico sin ninguna duda de que sus instrumentos hayan sido elaborados por el hombre, y ese es Piquimachay. Así que para la PRE, el sitio con la evidencia más antigua de presencia humana es Piquimachay en Ayacucho, con sus 10.000 años antes de Cristo. Tiene los restos líticos más antiguos del Perú, específicamente dos proyectiles, un proyectil de piedra y un proyectil de hueso, indudablemente hechos por el hombre. Así que en Piquimachay 1 de Ayacucho se han encontrado dos proyectiles de piedra y de hueso que indudablemente son de manufactura humana. Vendrían a ser las primeras evidencias incontrastables de presencia humana en nuestro territorio para la PRE. Sin embargo, en algunos libros, sobre todo textos de academias PRE, aparece que el primer poblador del Perú es Guitarrero, lo cual es irresponsable colocar Guitarreros 1. Es irresponsable colocarlo porque este sitio aún está en debate arqueológico. Así que para la PRE no es Guitarreros, es Piquimachay 1. Piquimachay 1. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, pasaríamos a otro sitio antiguo llamado Toquepala. Toquepala es el nombre de un sitio arqueológico ubicado en Tacna, comprende un conjunto de cuevas habitadas por antiguos pobladores primitivos, cazadores y recolectores. En una de esas cuevas, llamada la cueva de Diablomachay, se ha encontrado una antigua pintura rupestre, la más antigua de todas en nuestro territorio. Esta pintura rupestre muestra a distintos personajes rodeando a un grupo de camellos con garrotes, con arcos y flechas y con lanzas, haciendo un cerco para darles muerte. Según algunos especialistas, estas pinturas representan una antigua técnica de cacería andina, el cerco de cacería, conocido con el nombre del chaco. Yo te he contado que el arte rupestre es una muestra del pensamiento mágico y religioso. Está vinculado a rituales para propiciar cacería. Así que estas pinturas serían las primeras evidencias del pensamiento religioso en los Andes, las primeras evidencias de religiosidad andina. Muy bien. Listo, eso es lo que tienes que saber sobre Toquepala, las pinturas rupestres más antiguas del Perú, que representan una escena de cacería de camellos con la técnica del chacu o cerco de cacería. Muy bien, hasta ahí, ¿se entendió? Vamos, vamos, verifiquen. Verifiquen. Hasta ahí, ¿todo está claro, chicos? Muy bien, Helen, muy bien, Axel. Excelente. Listo. Así que hemos explicado de que la fase Pacaicasa está completamente eliminada, de que la fase Guitarreros 1 está en discusión y que para la PRE las primeras evidencias incontrastables de evidencia humana se encontrarían en Ayacucho, la cueva de Piquimachay 1. En Toquepala, las pinturas rupestres más antiguas. El sitio que le sigue en la antigüedad con presencia humana es Chivateros. Chivateros es un sitio arqueológico que se encuentra en Lima, Valle de Chillón. Chivateros, Valle de Chillón. Debes saber de que Chivatero es una cantera, es un cerro rico en un tipo de piedra llamado andesita. La andesita es un tipo de piedra muy requerida por los pobladores primitivos para elaborar sus puntas de proyectil, ya que es una piedra muy buena para el corte y que soporta el tallado y la devastación. Es una piedra buena. Así que Chivateros era una cantera de andesita. Ahí los pobladores primitivos iban a abastecerse de esta materia prima. Se ha encontrado en Chivateros una enorme cantidad de preformas líticas. ¿Qué es una preforma lítica? Es un núcleo que ha sido modificado para facilitar su transporte a los campamentos.
Estas preformas son en realidad instrumentos líticos en elaboración. Son herramientas no concluidas. Son instrumentos sin terminar. Es un núcleo modificado que facilita el transporte de esta materia prima y luego esto es llevado a los talleres para darle su acabado final. En Chivateros no se han encontrado proyectiles líticos. Es un taller de preformas, que son instrumentos líticos sin concluir, por si acaso, por si acaso. Muy bien, listo. Debes saber de que el sitio que ha requerido los mayores estudios para este periodo son Paiján y Lauricocha. Paiján es un sitio arqueológico que se encuentra en la costa norte, departamento de La Libertad, específicamente Valle de Chicama. En Valle de Chicama hay una zona desértica llamada Pampa de los Fósiles, y en esa zona desértica un arqueólogo, Clau Chacuat, hace una excavación encontrando los restos humanos más antiguos del Perú. Un enterramiento de una mujer y un infante en posición flexionada, en una tumba circular, enterrados sobre una capa de ceniza y envueltos con estera. Interesante en la antigüedad, 10.000 a.C., los restos humanos más antiguos del Perú. Los esqueletos llevan un sencillo ajuar funerario, llevan collares y pulseras con vértebras de pescado. Esta tradición de cazadores y recolectores, llamados paijanenses, así se llama esta cultura de cazadores y recolectores primitivos paijanenses, se han extendido desde La Libertad hasta Ica. De La Libertad hasta Ica, o sea, hasta por acá. De La Libertad hasta Ica. Y debes saber que estos habitaron Lima. Los paijanenses estuvieron en Lima. Y los paijanenses se caracterizan por haber elaborado este proyectil muy particular. Este proyectil se caracteriza por tener un vástago en la parte inferior. Este vástago o pedúnculo es muy característico de esta tradición cultural paijanense. ¿Para qué servía este proyectil con pedúnculo? Se cree que servía como un arpón. Esta punta es delgadita para poder atravesar las corvinas y evitar que éstas escapen tras ser arponeadas. Este es un arpón. Este es un arpón. Y se cree que los paijanenses llegaron a Lima y en Lima fueron ellos los que explotaban la cantera de Chivateros. Sacaban la materia prima, elaboraron estas preformas y una vez en sus talleres convertían las preformas en proyectiles tipo Paiján. Por eso dice aquí que Chivateros es un sitio asociado a la tradición paijanense. Chivateros es un sitio asociado a la tradición paijanense. ¿Ya? Entonces hago una retroalimentación de paijanense. Llamamos paijanense a una cultura primitiva de cazadores y recolectores del litoral, que habitaron desde la costa norte hasta Ica. Paiján fue descubierta en La Libertad, donde se halló los restos humanos más antiguos del Perú. Su proyectil, el proyectil con vástago o con pedúnculo, es característico de esta sociedad y servía como arpón. Se cree que el sitio de Chivateros forma parte de la tradición paijanense. Estos primitivos cazadores-recolectores iban a Chivateros donde extraían las materias primas, elaboraban las preformas que luego se convertían en proyectiles tipo Paiján. Por eso es que Chivateros es un sitio que pertenece a la tradición paijanense. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen, verifiquen. Verifiquen, verifiquen, por favor. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen, verifiquen si se va comprendiendo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Ahora pasamos a Lauricocha. Lauricocha es un sitio arqueológico hallado en Huánuco. Este sitio fue excavado por el famoso Augusto Cardich
Augusto Cardich es el descubridor de Lauricocha. ¿Qué encontró él en Lauricocha? En una de las cuevas, llamada la cueva de Checlarraga, encontró 11 esqueletos que vienen a ser los restos humanos más antiguos de la sierra. Estos esqueletos están incompletos, siempre le falta un pedazo de la vértebra, un pedazo de las piernas, un pedazo de los huesos del brazo. Son restos humanos incompletos y todo parece indicar que forma parte de un ritual de mutilación intencional. Los Lauricocha enterraban a sus muertos y los mutilaban intencionalmente, siempre extrayendo una parte del cuerpo. Por eso están incompletos, mutilación intencional. En una de las cuevas habitadas por estos grupos de cazadores se ha encontrado una escena rupestre que representa un grupo de camélidos huyendo en hilera, mientras un cazador los ahuyenta y otro escondido les inserta una lanza en la espalda. Esta técnica de cacería se conoce como el kaiku. Distinto del chaco. En el kaiku o emboscada se procede a asustar a los camélidos, los cuales huyen en una dirección, mientras que un grupo de cazadores ocultos salen y les dan muerte. El kaiku es la emboscada, mientras que el chaku es el cerco de cacería. En Lauricocha también se han encontrado proyectiles líticos como los que podemos ver acá. Estos proyectiles son grandes y macizos, tienen la forma de una hoja de árbol y se especializaron para cazar camélidos, básicamente vicuña y guanaco. Ya está. Eso fue lo que se halló en Lauricocha: pinturas rupestres, restos humanos incompletos y proyectiles líticos. Si hacemos una comparación, ¿cuáles son los restos más antiguos? Siguen siendo los de Paiján. Los de Lauricocha son los esqueletos más antiguos para la sierra, por lo menos, para la sierra. Muy bien. Terminamos el sitio del lítico y pasaríamos al arcaico. Pero hasta ahí, pregunto si se entendió todo. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Nos vamos a dar un descansito, ¿eh? Profesor, una pregunta. Dime, hija. ¿Los primeros indicios de religiosidad no se dieron en Lauricocha? No. Mira, estas pinturas rupestres son las más antiguas. Y una pintura rupestre forma parte del pensamiento mágico y religioso. Yo conté en la clase de Historia del Perú, perdón, de Historia Universal, de que las pinturas rupestres forman parte de un ritual para propiciar cacería. Es una manifestación del pensamiento religioso. Por si acaso. Por si acaso. El sitio Toquepala es más antiguo que Lauricocha. Toquepala es más antiguo que Lauricocha. Y estas pinturas serían las primeras muestras de religiosidad. Ya está. De arte y religiosidad. ¿Se entendió, hija? Gracias, profesor. Muy bien, listo. Ya está. Hijo mío, se acabó. Ahora pasaríamos al arcaico, pero vamos a darnos un descanso de 5 minutos para respirar y atender sus preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Algunas preguntas sobre el tema? ¿Algunas preguntas por ahí? Antes de seguir. ¿Sobre este o sobre historia del Perú? Linor quiere saber de mitología maorí y mitología polinésica. Bueno, en la Polinesia se creen en distintos dioses. Sin embargo, hijo mío, hay un relato de que llegó un gran señor, como mencioné, y maorí, dice mi amigo. Sí, no, los maoríes son de Nueva Zelanda. Bueno, los maoríes dicen de que hay una mitología muy famosa de que los tiburones son los animales que guían a los espíritus y que fueron los primeros grandes navegantes. Por eso es que los maoríes, cuando suben en sus catamaranes, siguen a estos animales en sus migraciones para poder colonizar nuevos territorios. Esa es una famosa leyenda.
También está la leyenda sobre una planta llamada la planta del pan de azúcar, creado por sus dioses para alimentar a estos pueblos. ¿eh? Existe también la tradición de que estos polinésicos llegan hasta la isla de Pascua y estos pobladores de la isla de Pascua construyen grandes cabezas, los famosos moais, para representar a sus antiguos ancestros. También tienen la leyenda del gran iceberg, el gran hielo, que llegaría para llevarse a sus ancestros hacia el más allá. Son una diversidad de leyendas, amigo Linoir, que en verdad no vienen en exámenes, déjame decirte. Muy bien. Listo. Pasemos pues a la parte final, que es el periodo arcaico. Voy a hacer una explicación y una teoría del arcaico. Comenzamos, El periodo arcaico es el periodo de la revolución agrícola. Comienza en el 6000 o 6500 a.C. con el descubrimiento de la agricultura. El periodo arcaico se divide en dos momentos, arcaico inferior y arcaico superior. ¿Dónde estás? Arcaico inferior y arcaico superior. El arcaico inferior es del 6000 al 3000. En este periodo surge la horticultura. La horticultura es la agricultura inicial, también llamada agricultura incipiente. En la horticultura se cultivan pequeñas parcelas llamadas huertas. La horticultura es una actividad complementaria a la cacería y la recolección. No significa que al tener tu huerta vas a dejar de cazar, de recolectar, de pescar. Tú sigues con estas actividades y complementas tus dietas con las semillas de la huerta. La horticultura únicamente produce semillas y plantas para cubrir las necesidades básicas. Así que forma parte de la economía de subsistencia, no genera excedente. Debes saber que con la horticultura surgen las primeras casas y chozas, surgen las aldeas. Las aldeas se caracterizan por ser semisedentarias. Semisedentarias, ya que la gente se fija en un territorio de manera más permanente. Las migraciones disminuyen, las aldeas se quedan más tiempo en una zona fija, como se puede ver en esta representación. Cuando nosotros hablamos de aldea, hablamos de una organización tipo tribu. Y debes saber que las aldeas o tribus, semisedentarias por supuesto, van a ser dirigidas por el anciano sabio que se va a llamar jefe. El jefe es el anciano sabio que tiene mucha influencia y mucho carisma, pero su forma de vida no se diferencia del resto de la población. No existen diferencias sociales notorias. Las bandas y las tribus son sociedades igualitarias, sin diferencias sociales. Aún no existe estratificación social, porque no hay el concepto todavía de propiedad privada. Así que aquí están, ¿no? Grupos semisedentarios, vida aldeana, dirigida por el jefe anciano. Si nosotros comparamos al arcaico inferior con un periodo de la historia universal, sería el mesolítico, el periodo de la horticultura y la crianza inicial de animales, también llamado pastoreo. El pastoreo implica la crianza de pequeños grupos de animales en espacios reducidos, únicamente para cubrir necesidades básicas, crianza o pastoreo. ¿Qué tipo de economía desarrolla una aldea? Bueno, la aldea complementa sus actividades depredatorias con las semillas producidas en la huerta. A esta combinación de actividades depredatorias con horticultura se le conoce como economía mixta. Esa es la economía mixta. Tener en cuenta esto. Muy bien. Se hablan de dos tradiciones en el arcaico inferior. Una tradición costeña, aldeas asociadas básicamente a la horticultura, complementando esto con la pesca del litoral. Y tenemos una tradición serrana, básicamente aldeas dedicadas al pastoreo, al pastoreo, es decir, a la crianza inicial de animales. Son dos tradiciones. ¿Dónde se dio la primera crianza en el mundo andino? La primera crianza de animales se dio en Ayacucho. Ahí se han encontrado las evidencias más antiguas
de domesticación de cuyes en una cueva llamada Piquimachay, Piquimachay 2. ¿Por qué digo Piquimachay 2? Porque Piquimachay 1 pertenece al lítico, es la ocupación del lítico, y Piquimachay 2 pertenece al arcaico inferior. En Piquimachay 2 se encontró corralitos con cuprolitos. ¿Qué es el cuprolito? Es el excremento de animal fosilizado. Llevando ese excremento al laboratorio, se determinó que en el 6000 a.C., en esta cueva ya se domesticó a los cuyes. Muy bien. Así que la zona donde se inició la crianza de cuyes fue Ayacucho, Piquimachay 2. ¿Dónde se originó la horticultura? La primera horticultura se va a desarrollar en lo que actualmente es Cajamarca. En Cajamarca, cerca de un valle, el Valle del Río Leche, se encontró una aldea con las semillas domesticadas más antiguas de nuestro territorio. A esta aldea se le llamó Nanchoc, 6500 a.C. ¿Cuáles son las semillas más antiguas domesticadas? Las de calabaza, quinoa o maní, por si acaso. Muy bien. Debes saber que otro sitio que tiene evidencia temprana de horticultura, después de Nanchoc, Cajamarca, viene a ser Guitarreros 2. ¿Por qué digo Guitarreros 2? Porque Guitarreros 1 pertenece al lítico. Guitarreros 2 es del arcaico. Aquí se ha encontrado evidencia de domesticación de las siguientes semillas: frijol, payar y el ají. Frijol, payar y ají. Excelente. Por otro lado, la domesticación de camélidos más antiguos se ha encontrado en Telar Machay y Jaiwa Machay. Vamos a escribir Telar Machay, que está en la separata, y Jaiwa Machay, que es un sitio arqueológico de Ayacucho. En Telar Machay se ha encontrado evidencia de corrales, y en estos corrales la aparición de una nueva especie, la llama. La llama es la evolución del guanaco y la alpaca es la evolución de la vicuña. Se ha dado un estudio de cómo aparecen estas especies por domesticación. La llama y la alpaca son especies domesticadas que surgen en el arcaico inferior, a partir de especies silvestres. Hay una teoría de por qué nació la domesticación. La domesticación apunta por la cacería selectiva. Te voy a explicar cómo funciona esto. En Junín hay una enorme cantidad de pastos perennes que permiten el mantenimiento de grandes cabezas de animales, gran cantidad de camélidos silvestres. Los cazadores de Junín se daban el lujo de comer carne tierna. ¿Y cuál es la carne más tiernita? De los infantes, de los recién nacidos. Así que estos cazadores buscaban a las hembras panzonas, a las hembras preñadas, las capturaban, las metían en corralitos y ahí las alimentaban hasta que terminen de gestar. Cuando nacía la criatura, lo alimentaban bastante para que desarrolle carnecita bien gordito y a la pachamanca. Así que, hijo mío, la domesticación surgió, en el caso de Junín, por la crianza, por la cacería selectiva de hembras preñadas. La domesticación empezó por la cacería selectiva de hembras preñadas, en el caso de Junín. ¿Se entendió? Esa fue pregunta de la PREA, fue pregunta de la PRE. ¿Qué originó la crianza, la cacería selectiva? ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen, verifiquen que esa parte es importante. ¿Vamos bien? Muy bien, Danixa. Muy bien, Mariana. Muy bien, Axel. Sigamos. Ahora hablemos de las aldeas más antiguas de la costa. En nuestra costa han surgido dos aldeas que han merecido mucho estudio. La aldea más antigua de la costa viene a ser la aldea de Santo Domingo. En algunos libros sale como la aldea de Paracas, pero no estoy hablando de la cultura Paracas, sino de la aldea de Paracas. La aldea Paracas o Santo Domingo Inca. Debes saber que sus viviendas son características con su base y techo cuadrangular. También se caracteriza por ser la primera aldea donde se han encontrado redes de pesca. Las redes estaban hechas con fibra de cactus, y se han encontrado en esta aldea los instrumentos musicales más antiguos del Perú, la famosa quena de hueso. Quena hecha a partir de huesos de pelícano. A los pelícanos los cazaban,
sus huesos eran perforados y tienes el primer instrumento musical. La aldea más estudiada del arcaico en Lima es la aldea de Chilca. Desarrollado en lo que actualmente es Cañete, se caracteriza por sus viviendas de techo cónico y base circular. Debes saber que aquí se han encontrado, hijo mío, pesca con anzuelos. Ya fabricaban anzuelos de distintos, elementos, piedra y hueso. Pero lo interesante de esta aldea es que aquí se han encontrado los vestigios de la domesticación más antigua del perro. Acá se domesticó al perro. En el Perú se han encontrado dos tipos de razas originarias de los Andes, la raza chiribaya de la costa y el tilingo de la zona andina. El más conocido es el tilingo, ¿eh? El tilingo es el perro peruano sin pelo. Ese perro que carece de un abundante pelaje y aún así vive en las zonas de las altas punas, soportando el frío por su enorme calor corporal interno. Si no me crees, búscate uno de estos perros, tilingos, ese es su nombre correcto, y métele un termómetro, ya sabes por dónde, ¿no? Y vas a ver la temperatura de 40 grados. Si tienes asma, se te recomienda tener estos perritos y dormirte con ellos, ¿eh? Para el calor del cuerpo del animal te abre los alvéolos. El perro chiribaya aparece en las tumbas del señor de Zipán. Es un perro blanco moteado con marrón. Esta raza no se ha extinguido. En la zona de Canta, a un señor se le descubrió que tenía los últimos chiribayas que aún viven en nuestro territorio. Y el Estado peruano le da una pensión a este señor para que mantenga esta raza. El señor decía, qué suerte, yo pensé que eran chuscos, pero es una raza antigua peruana, casi extinta, allá de las tumbas del señor de Zipán. Ya está. Hijo mío, y con eso hemos terminado esta primera parte de la clase. Esta parte, el arcaico superior, lo dejo para la segunda hora, después del receso. Después del receso explico eso. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? He terminado de explicar todo. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto al tema? ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna pregunta extra? ¿O alguna pregunta extra? Muy bien. Listos. Listos. Bueno, lo del arcaico lo voy a explicar después, definitivamente. Lo del arcaico superior lo explico después, porque nos sobra una hora de clases y ahí explico esta última parte. Ya. A ver, voy haciendo algunas preguntas. ¿Qué les parece? A ver si estamos comprendiendo. ¿Qué les parece? Hacemos como una especie de preguntas tipo examen. A ver si se está comprendiendo. ¿Qué les parece? Puede ser, sí o no. Claro, claro. A ver, por acá tengo algunas preguntas listas. Vamos a seguir preguntando. Vamos a ir planteándolas. Un ratito. A ver, chicos, si te preguntan en tu examen de admisión, ¿qué teoría sostiene el origen de, qué teoría sostiene el origen monorracial sobre el poblamiento americano? ¿Qué teoría sostiene el origen monorracial del poblamiento americano? ¿Qué responderías? Muy bien, la asiática. Listo. Otra pregunta tipo examen. ¿Qué fenómeno permitió la formación del puente de Bering? ¿Qué fenómeno geológico permitió la formación del puente de Bering? ¿Qué responderías?
Muy bien, la glaciación de Wisconsin, que es la última glaciación en Norteamérica, ¿eh? El fenómeno del eustatismo. Según la teoría asiática, ¿cuál es la primera cultura americana? Según la teoría del poblamiento asiático, ¿cuál sería la primera cultura primitiva en América? Excelente, Ángela. A ver esta. Más difícil, ¿ah? ¿Qué corrientes marinas permitieron la migración melanésica y polinésica? ¿Qué corrientes marinas permitieron la población melanésica y polinésica? Es fácil, ¿ah? La corriente melanésica por la corriente ecuatorial y la migración polinésica por la corriente del Pacífico Sur. A ver esta. Los huesos de Lucía, hallados en Lagoa Santa, serían una prueba utilizada por qué teoría. ¿Qué teoría utiliza los huesos de Lucía, los huesos de Lagoa Santa? ¿Qué responderías? Muy bien, la teoría oceánica. Muy bien, o sea, la teoría melanésica. A ver esta, el tipo de sangre tipo O, los cráneos alargados, las casas colmenas y el uso del boomerang serían planteados por qué teoría. ¿Por qué teoría? Respondan, chicos. Sangre tipo O, muy bien. A ver esta, ¿eh? ¿Qué teoría habla de la similitud entre el proyectil Clovis? ¿Qué teoría utiliza al proyectil Clovis para sustentar su migración? ¿Qué teoría habla de las similitudes entre instrumentos líticos, entre el proyectil Clovis y el proyectil hoja de laurel? Claro, la teoría solutrense. A ver esta pregunta, más complicada. El proyectil con pedúnculo es característica de qué poblador del lítico. El proyectil peduncular, característica de qué poblador del lítico. ¿Qué sitio del lítico está asociado al proyectil peduncular? Muy bien, paijanense, excelente. Pregunto, ¿dónde se encuentran los restos humanos más antiguos de la sierra? Los restos humanos más antiguos de la sierra. Muy bien, Lauricocha, excelente. A ver, yo te pregunto, ¿dónde se inició en el Perú la crianza de cuyes? ¿Dónde? Muy bien, Ayacucho, pero ¿cómo se llama el sitio arqueológico? Liquimachay 2, excelente. A ver, esta que es más difícil. En las pinturas rupestres de Toquepala se ha encontrado una técnica, está representada una famosa técnica de cacería. ¿Qué técnica de cacería se representa en las pinturas rupestres de Toquepala? Muy bien, el chacú, excelente. A ver otra, ¿dónde te puedo agarrar? Pregunto, en Nanchoc se han encontrado las semillas más antiguas domesticadas en América. ¿Cuáles son esas semillas? Son 4. A ver quién las recuerda. Sin ver la PPT. Sin ver calabaza, muy bien. ¿Quién se manda con otra? ¿Quién se manda con otra? Maní, muy bien. Quinoa. Y por último, ese tubérculo largo. La oca. Ahí está la gente brava. Muy bien, excelente. Ya pues chicos, tenemos que irnos al descansito. Volvemos después de unos minutos, ¿eh? Volvemos, descansito.